Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer los últimos capítulos del libro de Esther. Vamos a leer del 5 al 10. Estaremos también haciendo el resumen de los primeros 4 capítulos que vimos el día de ayer, pero vamos a orar. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia a rogarte, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Queremos aprender, amado Padre, de forma espiritual lo que está escrito en tu palabra, y para eso necesitamos sí o sí la presencia del Espíritu Santo, porque es el único que puede enseñarnos a escudriñar tu palabra para sacar la verdad que está en ella, anulando nuestra carne y nuestro entendimiento, así como nuestra propia sabiduría para no interpretarla, sino escuchando, Señor, la voz de tu Espíritu Santo, que es tan suave, Señor, y queremos ser sensibles a ella para poder aprender lo que está en tu santa palabra. Gracias, amado Padre, por haber quitado todo obstáculo que podría impedir esta lectura y por poner en nuestros corazones leer tu santa palabra. Amado Padre, yo te ruego, llega a todas las personas que están del otro lado de la pantalla con un toque espiritual, para que aprendan de la lectura que vamos a hacer hoy de tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así estamos listos para la lectura de hoy, que vimos el día de ayer en los 4 primeros capítulos de Esther. En el capítulo 1 vimos que el rey Asuero, o llamado también Jerjes, organiza un banquete en Susa. La reina Basti, que era su esposa, se niega a obedecer la orden del rey de presentarse delante de él y es destituida de su posición de reina. En el capítulo 2 vemos que se busca una nueva reina. Esther era una joven judía criada por su primo Mardoqueo. Es elegida por su belleza y su gracia. Ella no revela su origen judío porque Mardoqueo se lo había prohibido. En el capítulo 3 aparece Amán. Amán era un alto oficial del rey. Se enoja con Mardoqueo porque él se niega a inclinarse ante él y convence al rey Asuero de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. En el capítulo 4 vimos que Mardoqueo se entera del decreto y pide a Esther que interceda ante el rey. Esther al inicio teme, pero finalmente decide arriesgar su vida y presentarse ante el rey. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 5 del libro de Esther. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a mano para ir subrayando todo aquello que podamos aprender de esta lectura. Esta guía ustedes la pueden descargar en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club, totalmente gratis. Todos los datos los van a encontrar debajo del video para que ustedes puedan acceder fácilmente desde los enlaces. Abran su Biblia en el capítulo número 5 de Esther, sigan la lectura y vayan subrayando. Esther 5. El banquete de Esther. Aconteció que al tercer día se puso Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono dentro del aposento real, frente a la puerta del aposento. Cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, la miró complacido y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que le tengo preparado. Dijo el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino te será concedido. Entonces respondió Esther: Mi petición y mi deseo es este: si he agradado al rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, y cuando llegó a su casa, mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y les refirió la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido,
y cómo lo había honrado elevándolo por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta real. Entonces Ceres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a Amán e hizo preparar la horca. Ester 6. Amán rinde honores a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero, y el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Los servidores del rey y sus oficiales respondieron: nada se ha hecho en su favor. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: Amán está en el patio. Que entre, dijo el rey. Entró pues Amán y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Respondió pues Amán al rey: para el hombre cuya honra desea el rey, traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel hombre que el rey deseara honrar. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al hombre que el rey desea honrar. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos cuanto le había acontecido. Sus consejeros y su mujer Ceres le dijeron: si ese Mardoqueo ante quien has comenzado a declinar pertenece a la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados, a fin de llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Ester 7. La muerte de Amán. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Ester respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey, que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Ester por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces exclamó el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras le cubrieron el rostro a Amán, y Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo: en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey.
dijo el rey, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ester 8. Decreto de Asuero a favor de los judíos. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, porque ya Ester le había hecho saber lo que él había sido para ella. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Ester encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Volvió luego Ester a suplicar al rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán, el agageo, y el designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo: Si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata, el agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: Yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y también a los judíos según su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de las caballerizas reales. En ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos, sus niños y sus mujeres, y a apoderarse de sus bienes. Y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuera conocido por todos los pueblos, decía que los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa según la orden del rey, y el edicto también fue promulgado en Susa, capital del reino. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó entonces, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Ester 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias. Así, día a día se engrandecía Mardoqueo. Asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y exterminaron los judíos a 500 hombres.
Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata, los 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿Qué otra cosa deseas y te será hecha? Ester respondió: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, en cuanto a los 10 hijos de Amán, que los cuelguen en la horca. Mandó el rey que se hiciera así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos. Mataron a 75.000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo mes, convirtiéndolo en día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, convirtiéndolo en día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y unos a otros se hacen regalos. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar, según les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos 2 días, según este escrito y esta fecha, de año en año, que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y según ellos lo habían establecido para sí mismos y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. El mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y ello fue registrado en un libro. Ester 10. Mardoqueo exaltado por Asuero. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y a las costas del mar. Todas las obras de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Pues Mardoqueo, el judío, fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje.
Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy, que vimos en el capítulo 5 de Esther. 3 días después de que Esther decidiera hablar con el rey Asuero, aunque no la haya mandado a llamar porque ya saben que eso era necesario, se vistió con su ropa real y fue a verlo. El rey la vio y extendió su cetro en forma de invitación. Ella halló gracia ante los ojos del rey. Era la respuesta que ella estaba esperando de la oración y ayuno que hizo tanto ella como los judíos. El rey le preguntó que qué necesitaba, que qué le pedía, que le daría cualquier cosa que ella pidiera. Ella lo que hizo fue invitarle al rey y a Amán a un banquete. El rey aceptó encantado y llamó a Amán. Versículo 1 al 5. En el banquete el rey volvió a preguntar a Esther qué es lo que estaba queriendo, qué quería. Le decía, dándole a entender que le daría cualquier cosa, que podía pedirle hasta la mitad de su reino, que él se la daría. En ese momento Esther no le dice lo que quiere, le dice que vuelva al día siguiente con Amán a un nuevo banquete y que ahí le haría saber cuál era su petición. Versículo del 6 al 8. Salió Amán del banquete muy alegre, muy satisfecho, pero cuando pasó por la puerta, vio que Mardoqueo no le hizo la reverencia que él esperaba. Aunque se molestó muchísimo, no hizo nada, siguió hasta su casa. En su casa reunió a sus amigos y a su mujer y le explicó todo lo que estaba pasando. Y dijo, ¿cómo es posible? Yo tengo todas las riquezas, tengo el favor del rey, tengo todo lo que quiero, incluso el favor de la reina, que fue al único que invitó al banquete con el rey. Pero el hecho de que Mardoqueo no se inclinara delante de él le fastidiaba muchísimo y no le dejaba disfrutar realmente de todo lo que tenía. Versículos del 9 al 13. Amán es aconsejado por su mujer y por sus amigos de que haga una horca de 50 codos de altura o 50 metros de altura, según la versión que ustedes lean. Y le dicen que pida al rey que cuelgue ahí a Mardoqueo, y esto era para que sea un ejemplo de lo que se haría con los judíos. Por eso era tan alta la horca, para que sea visible de todas partes. Y así además humillaría a Mardoqueo. Versículo 14. En el capítulo 6 de Esther vemos que el rey Asuero tuvo insomnio y pidió a sus siervos que le leyeran el libro de Crónicas o el libro de las historias de su reino, donde se apuntaba todo lo que pasaba. Y ahí estaba escrita la denuncia que había hecho Mardoqueo de los 2 eunucos que quisieron asesinar al rey. Y el rey Asuero preguntó, ¿qué hicimos por este hombre cuando me informó de esto y prácticamente me salvó la vida? Y sus siervos le respondieron que no se había hecho nada por Mardoqueo. Esto de que avisó sobre los eunucos vemos en Esther 2 de los versículos 21 al 23. Aquí lo estamos viendo del versículo 1 al 3. Amán fue a ver al rey para hablar sobre el tema de colgar a Mardoqueo y Amán estaba en el patio esperando que le den paso. El rey le permitió pasar y le preguntó, ¿cómo crees tú que debo tratar a un hombre que quiero honrar? Amán pensó que hablaba de él, así que respondió sus propios deseos. Dijo, deberían darle la ropa real del rey, deberían darle el caballo donde cabalga el rey. Además deberían darle la corona que está en la cabeza del rey. Y debería ser un príncipe muy ilustre el que lo vista, y debería ser llevado a caballo por toda la ciudad para que lo proclamen. Versículo 4 al 9. Entonces el rey ordenó a Amán que tome todo lo que él había mencionado y lo haga para Mardoqueo. Y tuvo que hacerlo porque era una orden directa del rey, siendo para Amán una gran humillación pública. Versículo del 10 al 11. Volvió Mardoqueo a la puerta del rey y Amán a su casa humillado. Le contó a su esposa y a sus amigos lo que había sucedido, y ellos le dijeron que Amán no podría ir en contra de Mardoqueo aunque fuera judío. Y en ese momento llegaron los eunucos del rey para llevarlo al segundo banquete de Esther. Versículos del 12 al 14. En el capítulo 7 de Esther vemos que el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. El rey volvió a preguntarle cuál era la petición de Esther y le hizo saber que sea lo que sea se lo concedería. Ya les digo, él le decía, pídeme la mitad del reino, te lo daré. Ella sabiamente comenzó pidiendo algo para ella. Ella le pidió su vida, que mantenga su vida, y añadió que su pueblo sea salvado. El pueblo estaba condenado a muerte por el decreto que había hecho Amán. El rey le preguntó, ¿pero quién es el autor de tal barbaridad y dónde está? Esther le dijo, el enemigo es Amán. Y Amán quedó horrorizado ante el rey.
El rey enfurecido salió al patio del palacio, pero Amán se quedó para suplicar a Ester por su vida. El rey volvió a la sala donde habían hecho el banquete y vio a Amán en el regazo de la reina Ester y lo acusó diciendo: ¿qué? ¿Quieres abusar de mi reina en mi palacio? Uno de los eunucos, que se llamaba Jarbona, dijo que en la casa de Amán estaba una horca de 50 codos de altura que Amán había preparado para colgar allí a Mardoqueo. El rey ordenó colgar ahí a Amán y el rey se calmó. Versículos del 1 al 10. En el capítulo 8 de Ester vemos que el rey Asuero le entregó todas las propiedades que antes pertenecían a Amán, se las entregó a Ester. En ese momento ya Ester le había dicho el parentesco que tenía ella con Mardoqueo y el rey lo mandó a llamar. El rey le regaló su anillo, el que había recuperado de manos de Amán. Además, Ester le nombró administrador de todas las propiedades que anteriormente pertenecían a Amán. Entonces Ester le dice al rey que Amán había maquinado contra su pueblo. Le dijo que ella no podría estar tranquila mientras su pueblo estaba siendo aniquilado. Le pidió que envíe una contraorden. El rey le dijo: a ti te he dado las propiedades de Amán. A Mardoqueo le dijo: a ti te he dado mi anillo, así que escribes lo que convenga y séllalo con mi anillo. Ningún decreto del rey puede ser echado para atrás. Por lo tanto, no podían escribir que no se cumpla el decreto anterior. Aquí Mardoqueo lo escribió correctamente. Se las ingenió para poder ayudar a su pueblo judío. Y una vez escrito este decreto, se envió a todas las ciudades con mensajeros y caballos del rey a toda velocidad. Versículo del 3 al 10. El decreto les permitía a los judíos reunirse y a defenderse. Podían exterminar y matar a cualquiera que vaya en contra de ellos. Pero además les daba el derecho a saquear del pueblo que les estaba atacando. Versículo 11. El decreto llegó a todas las provincias, incluida la ciudad de Susa. Versículos 12 al 14. Mardoqueo salió del palacio aún vestido con la ropa real y el pueblo judío estaba muy alegre. Versículo del 15 al 16. Cada vez que llegaba el decreto a una de las provincias, todos los judíos se alegraban enormemente y había quienes se hacían judíos por el miedo. Versículo 17. En el capítulo 9 de Ester vemos que Amán había decretado que el día 13 del mes 12 cualquier persona podía matar a los judíos y quedarse con sus propiedades. Pero el decreto de Mardoqueo no anulaba el decreto anterior de Amán, porque no se puede anular un decreto del rey, pero sí les permitía defenderse y matar incluso a quienes los atacaban. El día 13 llegó y hubo gran lucha, pero los judíos solo atacaban a quienes le atacaban a ellos. Versículo 1 al 2. Los principales de las ciudades apoyaban a Mardoqueo porque le tenían miedo. Mardoqueo se había convertido en un alto cargo del rey, lo conocían en todas partes y cada día tenía más poder. Versículo 3 al 5. Se mencionan las ciudades donde lucharon, como Susa, donde mataron a 500 hombres, entre ellos los hijos de Amán. Aunque podían, no tomaron las propiedades, no tomaron botín. Versículos del 6 al 10. El rey le comenta a Ester cómo fue la lucha en Susa y se preguntaba qué habrá pasado en el resto de ciudades. Le pregunta a Ester si desea algo más. Ella respondió que si le parecía bien al rey, le permita seguir un día más a la ciudad de Susa atacando a quienes ataquen a los judíos, es decir, defendiéndose. El rey se lo concedió, por lo tanto el día 14 también los judíos se defendían en Susa. El día 14 mataron 300 hombres, dice la palabra de Dios, pero no tomaron botín. El resto de judíos se defendieron y mataron a 75,000 hombres el día 13. No tomaron botín y el día 14 lo celebraron con un banquete. Versículo 16 al 17. Como los judíos de Susa lucharon el 13 y el 14, celebraron el banquete el día 15. Versículo 18 al 19. Se establece en esta ocasión la fiesta de Purim, que todavía lo siguen celebrando los judíos, en agradecimiento al Señor, recordando la gran liberación que dio a los judíos.
Mardoqueo escribió lo sucedido y ordenó celebrar esta fiesta todos los años. Versículo 20 al 32. En el capítulo 10, es un capítulo bastante corto y conciso, habla de forma resumida a dónde llegó Mardoqueo por la fidelidad que tenía ante Dios. Se vio claramente al no querer inclinarse delante de Amán, porque él decía que solamente se inclinaría ante el Señor. Mardoqueo, aunque siendo judío, fue el segundo del rey Asuero, disfrutaba de buena reputación en su propio pueblo, porque a pesar del lugar que ocupaba tan alto, nunca dio la espalda a su pueblo judío y buscaba siempre su bienestar. Versículo 1 al 3. Y bien, así hemos terminado con el libro de Esther. Espero que para ustedes haya sido de gran edificación este libro y sobre todo que me ayuden a compartir el contenido para llegar a más personas que sean también edificadas. Es todo por ahora. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre, porque avanzamos en tu palabra, avanzamos en esta lectura bíblica. Gracias, Señor, porque no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino tu Santo Espíritu el que nos permite hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a no abandonar y a seguir avanzando cada día en más lectura bíblica. Sabemos que a continuación vienen unos libros que pueden ser un verdadero reto para el lector. Ayúdanos a entenderlos para aplicarlos en nuestra vida. Señor, ayúdame, fortaléceme en salud, en espiritualidad. Ayúdame a escuchar la sensible voz del Espíritu Santo cuando me habla, cuando me enseña tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana con el libro de Job, si Dios lo permite. Hasta mañana.